Es así que la lata de leche evaporada que hoy costaba en la calle 120.000 intis, costará a partir de mañana 330.000 intis. El kilo de azúcar blanca, que solo se conseguía a 150.000 intis, costará a partir de mañana 300.000 intis. El pan francés, que esta tarde costaba 9.000 intis, costará a partir de mañana 25.000 intis. Este billete, hace 5 años, se hubiera podido comprar una casa de $40.000. Hoy solo alcanza en el mejor de los casos para un tubo de pastedientes. Es el precio que tenemos que pagar por lo ocurrido en los últimos años. Que Dios nos ayude. El caso del narcoavión, el avión presidencial, el avión donde viajaba Fujimori, fue encontrado con 170 kilos de cocaína la noche del 11 de mayo de 1996. Esto fue en un avión de la FAB que usaba Fujimori, que iba hacia Rusia en un vuelo secreto. Uno de los 3 pilotos era el edecán de Fujimori. La DINANDRO intervino el hallazgo e inició las investigaciones policiales que determinaron que había una responsabilidad de un soldadito, un subalterno, etcétera, y nunca la investigación llegó a realmente dónde estaba el hilo de la madeja. ¿Quién era el narcotraficante en el gobierno de Montesinos y de Fujimori, que ha sido acusado con Fernando Ceballos de haber creado empresas para lavar dinero en la selva? ¿Quién capturó y quién fue denunciado por el narcotraficante Demetrio Peñerrera, alias Vaticano, de haber cobrado cupos para que las naves salieran de la selva? El narcotraficante era Montesinos, y en el peor de los casos, Fujimori era un apañador del narcotraficante Montesinos, que prestaba su avión para mandar kilos de cocaína a Rusia. Eso es una vergüenza enorme que no debemos olvidar, que el presidente de la República apañó. Después que se mostró el video que puso al descubierto el congresista Alberto Curibumachar recibiendo un fajo de dólares de manos del controvertido asesor presidencial Vladimiro Montesinos Torres, se desató una tormenta política de tal magnitud que obligó al presidente Fujimori a ofrecer un sorpresivo mensaje a la nación la noche de ayer sábado. En evaluación de la coyuntura, he tomado la decisión, primero, de desactivar el sistema de inteligencia nacional. Se sabe que el 5 de mayo de este año, el virtual congresista sostuvo una reunión que al parecer lo convenció.
que hoy se conoce como un hecho irrefutable, antes solo fueron sospechas y presunciones que hicieron que el ex candidato presidencial Alejandro Toledo denunciara públicamente a Alberto Curi, quien fue elegido en la lista de Perú Posible y unas semanas después se pasó a Perú 2000. Interpuestas en el mes de diciembre. Entonces, señor presidente, yo había hecho ya un trabajo de reclutamiento a los miembros del jurado, no el 2000, había un trabajo, lo había hecho en el 98, o sea, ya tenía un manejo como oficial del caso de los miembros del jurado. Cuando se pone en el tema de las tachas, estaba el asunto un poco, el escenario político un poco efervescente y el jurado tenía que resolver, por eso que Fujimori se inscribe el día 28 para que la resolución salga el 31, se va a dar que el día primero la gente está como el año nuevo, no se va a dar cuenta que salió la resolución del jurado. Entonces yo convoco al Servicio de Inteligencia Nacional a fines del año, antes de la resolución, a los 4 miembros del jurado, que son el presidente Alipio Montes de Oca. El objetivo era que las tachas no prosperaran. El objetivo era que las tachas no prosperaran. El objetivo era que las tachas no prosperaran. Y la misión se cumplió. El señor Fujimori no descansó hasta que yo no le alcancé la resolución y le di cuenta que había cumplido la misión, que había salido por unanimidad el tema de las tachas. Improcedente. Por unanimidad el tema de las tachas. Improcedente. Por unanimidad el tema de las tachas. Improcedente. Primero, disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la que se aprobará mediante un plebiscito nacional. Segundo, reorganizar totalmente el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales y el Ministerio Público. Tercero, reestructurar la Contraloría General de la República. Investigaciones posteriores, tanto de una comisión del Senado como del periodismo independiente, hicieron posible la identificación de los autores de la masacre de Barrios Altos. Varios oficiales y subalternos del ejército, reunidos en el denominado Grupo Colina, un equipo de aniquilamiento encabezado por el mayor Santiago Martín Rivas y los suboficiales Nelson Carvajal García, Juan Sosa Saavedra y Hugo Coral Goicochea, subordinados del asesor del Servicio de Inteligencia Nacional, el ex capitán del ejército, Vladimiro Montesinos Torres, y el entonces jefe del SIN, el general Julio Salazar Monroy. Una de las hipótesis es que pensaron erróneamente que dentro de la pollada había un grupo de militantes de Sendero Luminoso. Tal versión nunca pudo ser comprobada y el Grupo Colina actuó calcando el estilo de operaciones de escuadrones paramilitares que parieron las dictaduras en otros lugares del mundo. El Grupo Colina, que ejecutó a 9 estudiantes y un profesor de la Universidad Enrique Guzmán y Valle La Cantuta en julio del 92, fue procesado y condenado por este crimen en el fuero Castillo.
imposibilitó que Martín Rivas y 7 coacusados obtuvieran la libertad, justo cuando la jueza Antonia Sakicuray iniciaba una investigación judicial por el caso Barrios Altos. Cuando la jueza resolvió que la ley de amnistía no era aplicable a los procesados por la masacre, la Corte Suprema de Justicia ordenó que el caso se archive en otra maniobra más para amparar en la impunidad a los asesinos de Barrios Altos. Era junio de 1995. Unos días después, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos presentó la denuncia por la matanza de Barrios Altos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. El 18 de julio de 1992, miembros del Escuadrón de la Muerte Colina, armados y cubiertos con pasamontañas, ingresaron violentamente en la residencia estudiantil de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. En esta incursión detuvieron a 9 estudiantes: Luis Enrique Ortiz Perea, Armando Richard Amaro Cóndor, Bertila Lozano Torres, Dora Ollague Fierro, Robert Teodoro Espinosa, Heráclides Pablo Mesa, Felipe Flores Chipana, Marcelino Rosales Cárdenas, Juan Gabriel Mariños Figueroa y al profesor Hugo Muñoz Sánchez. Todos fueron sacados de la universidad, pero nunca más volvieron. Casi un año después, en julio de 1993, la revista Sí publicó un mapa que revelaba la ubicación de 4 fosas en Cieneguilla, al este de Lima, donde estaban enterrados los restos de los desaparecidos. Poco tiempo después, se descubrió otra fosa donde se hallaron un esqueleto, cabellos, ropa y otros vestigios. Se comprobó que los restos correspondían a varios de los estudiantes ausentes y al profesor Hugo Muñoz Sánchez. 3 procesos judiciales se iniciaron por este caso. El primero contra Julio Salazar Monroe, jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército y miembros del Grupo Colina, un destacamento militar preparado para eliminar a personas que estuvieran contra el régimen, calificados como subversivos. El segundo, contra Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermosa Ríos y otros altos mandos militares. Y el tercero, contra Alberto Fujimori por violaciones a los derechos humanos. Desde el día en que ocurrieron los hechos, los familiares no bajaron los brazos, exigiendo castigo para los responsables. Al profundo dolor por la pérdida trágica de sus seres queridos, tuvieron que sumar el proceso largo, lento y difícil de la búsqueda de justicia. La indiferencia de las autoridades, el miedo ante las amenazas, la negativa de distintos sectores sociales y políticos o enfrentarse ante el aparato corrupto del gobierno de Alberto Fujimori no fueron motivo de retroceso ni de amilanamiento para los familiares. Tras muchos años de constante batallar, el proceso obtuvo sus frutos. Gabriel Orlando Vera Navarrete, José Alarcón González y Fernando Leca Esquén, ex miembros del Grupo Colina, fueron condenados a 15 años de prisión. El general Julio Salazar Monroe fue sentenciado a 25 años de cárcel por el delito de homicidio calificado y desaparición forzada. Alberto Fujimori, luego de haber huido al Japón y refugiarse en Chile para finalmente ser extraditado, fue procesado durante 15 meses en el llamado Juicio del Siglo. Fue condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad en los casos de La Cantuta y Barrios Altos. Es el primer expresidente juzgado y condenado en su propio país. El caso Cantuta conmocionó al Perú y al mundo por constituir un claro abuso del poder contra ciudadanos inocentes por parte del Estado y por ser uno de los símbolos más representativos en la lucha contra la impunidad, al investigar, enjuiciar y condenar a un ex jefe de Estado. Esta historia nunca más debe repetirse. El sacrificio de los mártires de La Cantuta no quedará en el olvido.
plazo al presidente Ollanta Humala a separar del cargo de primera dama a la señora Nadine Heredia por estar perturbando el orden constitucional de nuestro país, como lo demuestran sus ya acostumbradas y públicas interferencias con los ministros y otras autoridades. Brevemente, ¿quién es Susana Higuchi? Susana Higuchi es la mamá de la señora Keiko Sofía Fujimori y ex esposa del expresidente de la República, Alberto Fujimori. Susana Higuchi, como primera dama, en su gestión como primera dama, había hecho algunas gestiones, valga la redundancia, en Japón para que una fundación japonesa envíe útiles escolares y ropa y algunos juguetitos a los niños peruanos a través de la gestión de Susana Higuchi como primera dama. En esa gestión se involucraron los familiares de Alberto Fujimori, los hermanos de Alberto Fujimori. Cuando llegó, obviamente Susana Higuchi lo hizo con buena voluntad, cuando llegaron esos útiles, ropas y juguetes al Perú para que Susana Higuchi en su gestión le dé a las personas más postergadas, desposeídas, a las familias pobres del Perú, lo que hicieron los familiares de Alberto Fujimori fue que le den básicamente una especie de lo peor a la población. Lo mejor de los productos que llegaron como donación se lo quedaron los familiares de Alberto Fujimori. Ante ese accionar, lo que hizo Susana Higuchi es protestar ante su esposo Alberto Fujimori. Inmediatamente le dijo: oye, pones en vereda, les pones un correctivo a tus familiares y que cumplan con el Perú, o yo voy a salir ante los medios de comunicación a denunciar este acto de corrupción, porque aquí mi imagen está en juego. Eso es lo que dijo Susana Higuchi. Y lo que hizo Alberto Fujimori fue deleznable y quedó en la historia del país. Una de las torturas fue en el sótano del Pentagonito, del CIE específicamente, pero no sé a qué lugar me habrán llevado porque me han metido en auto. Cuando se le ordenó llevar alimentos a un detenido, fue la señora Susana Higuchi en uno de los calabozos del sótano, totalmente desnuda, en posición fetal y arrinconada hacia un lado de ese calabozo, ocultando su rostro entre sus piernas y sus manos. Me quito la chaqueta que llevaba puesta y se la doy para que se cubra. La señora coge la chaqueta y me dice: vete. Y salió al día siguiente diciendo que la estaba retirando del cargo honorífico porque su esposa la estaba extorsionando. La estaba extorsionando. ¿Quién ocupó el cargo honorífico? Keiko Sofía Fujimori. Quien ocupó ese cargo honorífico de su madre, y no le interesó que su madre estuviera siendo vilmente torturada, violentamente torturada, fue la señora Keiko Sofía Fujimori. Y obviamente, ¿por qué? Porque denunció un acto de corrupción de los familiares de Alberto Fujimori, la torturaron, la dejaron en cama, y quien ocupó el cargo fue básicamente la señora Keiko Sofía Fujimori. No se puede ceder al chantaje ni a la intimidación, vengan de donde vengan. He decidido por ello separar a mi esposa de la función de primera dama